que sí tenemos pendiente es amplificar las narrativas diversas que sí existen. Lo que hay es una falta de visión y desde mi punto de vista incluso de visión empresarial de las grandes empresas de medios. Porque lo que tienes es que hay muchísimos espacios alternativos que dan cabida y alojan y monetizan estas narrativas alternativas. Son personas de origen inmigrante y que hoy están publicando libros, están haciendo podcasts, te montan una obra de teatro, te escriben un poemario, hay muchísima ficción, ¿no? Y las editoriales los están publicando. Estamos viendo todo el tiempo un dinamismo en la producción de piezas que autorrepresentan, que además están siendo ya reconocidas en espacios públicos, ¿no? Me da un poco de pena la gente que sigue pensando que la información que le enriquece está en el periódico A, el periódico B o el periódico C, que son todas las opciones que tenemos, o el informativo más escoltado de Cataluña. Está muy bien que hoy veamos eso, pero toda esta riqueza se la están perdiendo. Es una pena, de verdad, ¿no? Claro.